Amigos, Tyco es una corporación internacional con presencia en más de 50 países. Tiene pues arriba de 3 millones de clientes en todo el mundo. Su empresa más representativa es ADT, la líder en servicios de seguridad. Es una compañía pues muy arraigada en nuestro país, con presencia relevante y que tiene planes de crecimiento, y la prueba de ello es que la semana pasada puso en marcha el primer centro de servicios financieros. Vamos a platicar de sus planes, de su presencia con Roberto Rivera, el director de Relaciones Institucionales de Tyco. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Darío, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Por principio de cuentas, platícanos, ¿qué es Tyco? Es una empresa cuyo nombre no nos dice tanto, pero seguramente ADT sí nos dice mucho. Es correcto. Fíjate que qué bueno que lo preguntas, porque normalmente cuando se nos vincula con juguetes. Y la verdad es que nada más lejano que eso. Antes incluso de Tyco, déjame comentarte que por ahí de 1874 nace esta empresa que hoy la conocemos como líder a nivel mundial de seguridad electrónica, que es ADT. Okay. Poco tiempo después, estamos hablando de 1960, surge el corporativo Tyco. Llega un momento en donde este gran corporativo llega a adquirir más de 1000 empresas en cierto momento. 5 divisiones, dentro de las cuales teníamos una división obviamente para la parte de seguridad. También contábamos con otra división para plásticos, la línea médica con Kendall, válvulas, en donde prácticamente no había un pozo petrolero que no tuviera válvulas de nosotros como Tyco. Y a partir del 2011 se da esta separación en donde la división de seguridad y fuego queda completamente independiente. Esto es sumamente importante, de ahí que hoy en día, como bien lo mencionabas, estamos en 50 países, 3 millones de clientes, 10.3 billones de dólares, 57,000 empleados. Es un tema importante, como la empresa de fuego y seguridad más grande del mundo. En México comenzamos operaciones en el 99 y hoy por hoy, a través de las 4 principales columnas, somos los líderes. Y me refiero a lo que tiene que ver con los productos de fuego, los productos de vida, los productos que tienen que ver con la línea de retail o detallistas, y obviamente la parte de la integración de todas ellas, que son servicios e instalaciones. ¿Cómo está ADT en México? Es sin duda la empresa líder en su nicho de mercado. Estamos hablando de un mercado valorado en cuánto y qué tan competido es. Gracias. Desafortunadamente en México todavía seguimos trabajando con esas cifras, ¿verdad? Todavía hay mucho que trabajar con las cifras. Lo que sí te puedo decir... No es un mercado muy institucionalizado, ¿verdad? Faltan datos, y buena parte de los datos tienen que ver con la autoridad. Lo que sí te puedo decir es de que en México se estima que en lo que se refiere a la clase, por ejemplo, C y C+, el factor de penetración que se tiene hoy en día del monitoreo, habla arriba de 13,500 pesos o más de ingresos. Estamos hablando que la penetración que existe hoy en día es del 18% cuando mucho, cuando en otros países como Estados Unidos y Canadá es del 60%. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando con esta cultura de la prevención, que es tan importante en nuestro país, Darío. Es bien importante lo que dices. No hay una cultura de prevención en nuestro país, hay más bien de reacción ya una vez que sucedió el evento. Sí. ¿Cómo extrapolar ese vicio que tiene nuestra cultura mexicana y ser más proactivos para evitar este tipo de eventos que pues suelen ser muy catastróficos en algunos casos, ¿no? Sí, es un tema cultural que cada vez se sigue trabajando un poco más en México. Lo veíamos como en el caso de la telefonía celular, hoy es un hecho, ¿verdad? Incluso hay mayor que los teléfonos fijos. En el caso de la seguridad, todavía recibimos llamadas telefónicas, te puedo hablar de un 60% de gente que algo le pasó, a alguien cercano le pasó algo, su vecino, un amigo, y la verdad es que no hay que esperar a que alguien le pase, a alguien cercano, para poderse poner en contacto con una empresa, y vale la pena mencionarlo. Hay muchas empresas en nuestro país, estamos hablando de 3,446 como universo de la seguridad privada, dentro de las cuales están todas las modalidades, todas las actividades diferentes. ¿Cuáles serían esas modalidades? Porque el abanico me imagino que es muy amplio, ¿no? La verdad es que sí. Mira, te voy a mencionar, por ejemplo, tenemos 7 las diferentes modalidades.
una que tiene que ver con el cuidado a las personas y sus bienes, el traslado de bienes y valores, las alarmas y monitoreo electrónico, la seguridad en la información, prevención y responsabilidades, hasta las actividades vinculadas. Es decir, todo lo que no quepa acá, en actividades vinculadas. Hoy la seguridad electrónica, el monitoreo, cabe dentro de lo que en la ley federal, dentro de la Dirección General de Seguridad Privada, ¿verdad?, de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, está en la modalidad 4, que tiene que ver con todo lo que es seguridad electrónica. En ese sentido, hay quien nos regula hoy en día y estamos empezando con la obtención de las cifras. A nivel nacional se estima de que hay alrededor de 6,000, pero de las cuales 3,446 las tenemos hoy ya monitoreadas. Un tercio operan a nivel federal, es decir, en 2 o más estados, y los otros 2 tercios operan únicamente en su estado. De manera que es algo que tenemos que seguir trabajando sobre esta regulación en nuestro país, Darío. Si algo nos aqueja un poco hoy en día puede ser un poco complicado operar en un estado, pero si quieres hacerlo a nivel nacional, esto es mucho más. ¿Ustedes han percibido que el negocio o el mercado de la seguridad esté creciendo de manera acelerada en relación, pues, a los problemas de inseguridad propios del país? No en la misma proporción, y obviamente no crece en la misma proporción cuando hablamos de una seguridad para seguridad privada, para guardias, para blindajes, para circuito cerrado de televisión, ¿verdad? Hay rubros en donde se estima que hay un crecimiento hasta cerca del 40% anual. Lo que te puedo decir es que específicamente en el monitoreo electrónico, si hacemos a un lado lo que tiene que ver circuito cerrado de televisión y lo que es el GPS, estamos hablando que del 2010 al 2011 fue un 10%, del 11 al 12 un 14% y del 12 al 13 un 16%. Estimamos haber cerrado cerca del 18% en crecimiento el año pasado. Por lo tanto, no es tanto la seguridad privada, ya tenemos que partirla en pedacitos para poder hablar con un poquito más de precisión, Darío. ¿ADT está en todos los rubros que nos acabas de mencionar? No, únicamente en seguridad electrónica, ¿verdad? En lo que tiene que ver con las alarmas, pero donde somos especialistas y de hecho somos los precursores, los inventores de la seguridad electrónica. Esto nace, ADT es American District Telegraph, y desde los telégrafos de aquella época, en donde de pueblo a pueblo se avisaban que ahí vienen los cuatreros, y se daba lo que hoy conocemos como la media afiliación, ya se daba esa explicación de esa manera. Roberto, hace unas semanas, si mal no recuerdo, acaban de dar a conocer el lanzamiento de un centro de servicios financieros para América Latina. ¿En qué consiste y qué servicios va a dar? Gracias, qué bueno que lo preguntas. Fíjate que Taiko desde hace algunos años están realizando unos proyectos muy interesantes que tienen que ver con eficientar los procesos financieros. ¿Y esto qué quiere decir? Que incluso cuando tú lo ves a nivel país, cuando tienes operaciones en diferentes estados, resulta que a la hora que quieres consolidar tu información, ponerla en una misma canasta, traducirla en resultados, siempre hay un grado de complejidad. De manera, y esto cuando tú lo llevas a nivel países, pues obviamente se vuelve mucho más complejo. De manera que esto es un gran proyecto que tiene Taiko para poder eficientar, para poder transparentar y para poder alinear los resultados, las estrategias a través de estos centros financieros. Estos centros financieros, este centro financiero, de la mano con lo que le llamamos nosotros relocation o reubicación de nuestra central de monitoreo, representa una inversión de $50 millones. Algo importante, y es una de las razones por las que el señor jefe de gobierno nos acompañó en la inauguración la semana pasada. Un punto importante, también hablamos de que tiene que ver con la generación de empleo. Va a haber un beneficio directo hacia 4,500 empleados en toda la región a través de toda la información y la consolidación que se va a dar en este centro. Hablamos de 500 empleados. Hoy tenemos 120, terminamos este año con 250 y en un periodo de 2 años máximo terminaremos con los 500 que estamos nosotros proyectando. Todas aquellas actividades financieras, transaccionales, repetitivas, van a caer dentro de este centro. Y eso nos va a permitir ser mucho más eficientes. ¿Qué actividades? Contabilidad, cobranza, cuentas por pagar, due diligence y la parte de facturación y por supuesto aplicación de pagos. Y esto de due diligence es muy interesante, ¿no? Porque imagínate que nosotros ahora en México, que vale la pena señalar que hubo una competencia entre 8 países de la región
y al final de cuentas quedó México. Algo que también habla bien de nuestro país, del trabajo que está haciendo, de la mano de obra que tenemos, de la capacidad que se tiene tecnológica, técnica y de la escolaridad también de nuestra gente, ¿no? Pues interesante todo esto que nos dices, Roberto Rivera, director de Relaciones Institucionales de Tyco. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Es un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, y que Darío. sigan los éxitos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.